En esta sesión hablaremos de calidad del agua de riego, ofertas y requerimientos hídricos. El limón Tahití. Muy buenos días, mi nombre es Jessy Andrés Zapata Arango, ingeniero agrícola y trabajo con la iSystems Technology en el proyecto de frutas y hortalizas tipo exportación en convenio con la Gobernación de Cundinamarca. En este capítulo vamos a hablar de los sistemas de fertirriego y los requerimientos hídricos de la planta. Primero vamos a colocar a Colombia en el contexto a nivel regional. Comparado Colombia con países como Perú, Chile, Ecuador, México, pues realmente estamos en un nivel muy bajo de tecnificación y de implementación de estos sistemas de riego. ¿Por qué? Primero, pues hay factores culturales, factores climáticos y factores de pensamiento errados con respecto a esto. Aquí tenemos un comportamiento climático bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un régimen de lluvias que tienen dos picos, en el cual caen lluvias de marzo a abril y de septiembre a octubre aproximadamente. Y a lo largo de todo el año caen precipitaciones frecuentes. Entonces uno le dice al productor, venga, vamos a instalar un sistema de fertirriego, y él dice, no, es que aquí cae mucha agua, entonces yo no necesito esto. Pero es un pensamiento bastante erróneo que en el transcurso del curso les voy a comentar por qué. Mientras que en países como Perú, cuando se va a establecer el cultivo, lo primero que se pregunta es, ingeniero, ¿cuánto me vale el sistema de fertirriego? ¿Dónde van a ir las tuberías, los goteros? Necesito tuberías de buena calidad, goteros de buena calidad, sistemas de filtrado. O sea, allá por lo primero que preguntan es por el sistema de fertirriego. ¿Y por qué esto? Pues que el sistema de fertirriego a mí me trae grandes beneficios. Primero, de eficiencia. Segundo, disminución de mano de obra. Tercero, mayor rentabilidad. Ahora bien, vamos a hablar qué tipos de sistemas hay. Entonces tenemos un sistema de riego por goteo, sistema de riego por microaspersión, por aspersión y de ahí para adelante los que haya. En el marco del proyecto hemos recomendado trabajar con un sistema de riego por goteo, pues no hay que desconocer que la demanda actual de agua es muy alta y por factores climáticos como el calentamiento global, el agua cada vez se escasea más. Continuando con esta serie de capacitaciones, en este caso tocaremos el tema del agua, pero desde la problemática. Evidentemente, dentro del convenio 013 de 2014. Y es que las noticias sorprendieron al mundo en diciembre del 2020. France 24 tituló: El agua ahora se transa en la bolsa de Nueva York, anticipando problemas de escasez. Recientemente, el 21 de enero del 2021, la Deutsche Welle tituló: Especulando con el agua, ¿bien comercial o derecho humano? Y en los diarios colombianos, El Tiempo, el 9 de diciembre del 2020 tituló: ¿Por qué el agua debe entrar al mercado como el petróleo? Es así que el agua comienza a cotizar en la bolsa por temor a la escasez. Y el mercado de materias primas de la bolsa de Nueva York, donde se cotiza el petróleo, oro, carbón, aluminio y madera, empieza a recibir entonces la cotización de los valores por el agua. Pero no es que el agua se vaya a vender, lo que se vende son los contratos a futuro. Este proceso empezó en el mercado de futuros de California, en el Nasdaq Veles California Index. ¿Pero qué es un contrato de futuros? Los contratos de futuros son contratos con los que los compradores y los vendedores se comprometen a intercambiar bienes en un momento determinado del futuro, a un precio determinado. Esos contratos buscan evitar la volatilización del precio a futuro. ¿Pero esto es bueno o es malo? Si usted, amigo agricultor, puede conocer el precio del agua de regadío para el año 2022, le permitirá tener una mejor gestión financiera y esto será bueno. Pero si estos contratos pasan de mano en mano, es decir, entre inversionistas e inclusive aseguradoras, se generará un proceso de especulación y esto será malo. Simon Poleston Jones, ex jefe europeo de la Asociación de la Industria de Futuros, dijo lo siguiente:
necesitamos pensar en las posibles consecuencias negativas, directas e indirectas, de tratar el agua como una mercancía en lugar de un recurso. Y es que el agua es tan importante que la FAO desarrolló el portal Aquastat. Aquastat es un sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura. Aquastat recopila, analiza, difunde datos e información por país sobre los recursos hídricos, el uso del agua y la gestión agrícola del agua, con énfasis en la agricultura de regadío en África, Asia, América Latina y el Caribe. Proporciona datos, metadatos, informes, perfiles de países, perfiles de cuencas hidrográficas, análisis regionales, mapas, tablas, datos especiales, directrices y otras herramientas sobre recursos hídricos, recursos del agua, riego, como ubicación, área, tipología y tecnología, presas y también instituciones políticas y legislación relacionada. Pero ¿cómo se encuentra Colombia frente al mundo? El cronista de Argentina, en un informe del 26 de enero del 2021, presentó los 10 países con mayores recursos hídricos. Esta clasificación colocó a Colombia en el 6º lugar, con un total de recursos hídricos renovables reales de 2.360 kilómetros cúbicos por año. Es decir, nos encontramos en un lugar privilegiado con respecto a los demás países del mundo. Pero ¿qué puede hacer usted, amigo agricultor, para mejorar y aportar en esta problemática? Primero, hacer medición del agua requerida, del agua disponible y del agua usada en procesos agrícolas y pecuarios. Usar sistemas de riego tecnificados, como goteo y microaspersión. Fomentar el uso de coberturas. Esto ayudará a evitar la evaporación directa. Construir reservorios para reciclar el agua lluvia. Y recuerde siempre tener asesoría técnica adecuada para el diseño, instalación y uso de sistemas de riego. De esta manera, amigo agricultor, usted podrá hacer un aporte positivo para disminuir la problemática del uso del agua. Más ahora que este recurso empieza a cotizar en la bolsa de valores. Luego de conocer la perspectiva actual del agua, seguiremos hablando de los sistemas de fertirriego. Entonces, cuando tenemos sistemas de riego por aspersión, pues realmente estamos derrochando agua. Como dice un colega mío, Miguel Ángel Romo, ingeniero agrícola, que ha tenido una larga experiencia en países como Perú, Chile, Ecuador y otros de la región. Él dice que estos sistemas son sistemas para echar agua, porque realmente la eficiencia de un sistema de riego por microaspersión estamos hablando de cerca del 60-70%, mientras que un sistema de riego por goteo estamos hablando de una eficiencia del 90-95%. Es decir, que no estamos botando agua y los requerimientos energéticos son menores. Por lo tanto, aquí en Colombia tenemos sistemas de plantaciones bastante extensivas, como son el banano, el cultivo de flores. Los cultivos de flores son los que más tecnificados están en el tema de sistemas de fertirriego. Sin embargo, no alcanzamos a llegar a donde deberíamos de estar. Cuando estamos aplicando un sistema de fertirriego por microaspersión o aspersión, pues la eficiencia va a ser muy baja, el aumento de sales en el suelo va a ser mucho mayor, se van a concentrar más sales, y en el sistema de riego por goteo la concentración de sales es mucho menor. A la larga, la productividad y la rentabilidad van a ser mucho mayores. Cuando nosotros vamos a instalar nuestro sistema de fertirriego, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Primero, se debe de realizar un diseño agronómico. El diseño agronómico se compone de diferentes factores como son suelo, planta, clima. Debo de analizar todas estas variables para poder determinar los requerimientos hídricos de la planta. Primero vamos a hablar de factores climáticos. Yo debo de contar con una estación climatológica muy cercana a mi finca. De ahí obtengo datos como la precipitación, la evapotranspiración. Yo escojo un récord de datos en lo posible mayores a un año y escojo la evapotranspiración mayor. Esa evapotranspiración va a ser mi evapotranspiración de referencia y va a ser la evapotranspiración de diseño. Es decir,
se evapora 5 milímetros, pues tengo que reponer esos 5 milímetros con mi sistema de riego. Luego viene un concepto que es el K sub C, que es un coeficiente del cultivo. Estos coeficientes se pueden determinar o en campo o se pueden obtener de diferentes tablas. En la FAO, en una página de la FAO se pueden encontrar estos K sub C para los diferentes cultivos. Se tiene que para un cultivo en diferentes etapas fenológicas se tiene un K sub C diferente. Ya se han hecho los respectivos estudios, diferentes mediciones y esos K sub C ya están determinados. Luego se determina la evapotranspiración del cultivo, que es la multiplicación del K sub C por la evapotranspiración de referencia. Esta evapotranspiración se divide por la eficiencia de mi sistema de riego y con eso determinamos la lámina de riego que debemos aplicar para poder reemplazar esa agua evapotranspirada. Esto es fundamental para determinar mi lámina. Luego vienen otros factores, como son el suelo. Yo debo de saber en qué tipo de suelo estoy trabajando, si estoy trabajando en un suelo arenoso, franco o arcilloso. Sabemos que un suelo franco retiene buena humedad, un suelo arcilloso retiene mucha más humedad y un suelo arenoso no retiene tanta humedad. Por lo tanto, su drenaje va a ser mucho mayor, su infiltración va a ser mayor. ¿Para qué nos sirve conocer qué tipo de suelo tenemos en nuestra finca? Pues con esto podemos determinar qué tipo de gotero vamos a utilizar y con qué caudal. Si yo aumento el caudal, mi bulbo húmedo va a ser mucho mayor. ¿A qué hago referencia con el bulbo húmedo? El bulbo húmedo es el diámetro en el cual el área de mojado se extiende, el área de mojado del gotero. Entonces, a medida de que yo aumento el caudal del gotero, el bulbo húmedo va a ser mayor y el traslape va a ser mayor, pero el costo del gotero va a ser mucho mayor. En suelos arenosos la distancia entre goteros tiene que ser mucho menor y en suelos arcillosos mucho mayor porque el diámetro del bulbo húmedo va a ser mayor. Una vez yo haya hecho este análisis, pues tengo que analizar la planta, el tipo de planta. Tengo que mirar cuál es su zona radicular, cómo se extiende horizontalmente, verticalmente y pues yo podría hacer análisis en campo de pruebas de infiltración para determinar la infiltración base y con esto calculo la lámina de riego que no debe superar esta infiltración base. Bueno, estos ya son conceptos un poco más técnicos, pero es importante mencionarlos acá para saber de dónde o cómo es que hacemos para determinar cuánta agua le tenemos que aplicar. Recuerde que 1 milímetro de agua es igual a 1 litro por metro cuadrado. Entonces, si en su finca llueven, por ejemplo, 10 milímetros de agua, pues usted tendría 10 litros por metro cuadrado o lo que es igual 10.000 litros por hectárea, ¿sí? Entonces, es supremamente importante saber cuánta cantidad llueve para así poder determinar y hacer un balance hídrico adecuado. Ya conociendo nosotros cuántos goteros van a ir por hectárea y conociendo el caudal de cada gotero, pues hacemos la multiplicación y determinamos cuánto va a ser el caudal para aplicar a nuestro cultivo. Con este caudal de diseño, pues ya luego realizando algunos cálculos que ya son el componente del diseño hidráulico, donde uno determina pérdidas de fricción en las tuberías, pérdidas por diferencias de nivel o de cota, pérdidas por accesorios, pérdidas en la válvula, pues ya calculamos el caudal que tiene que ser un poco mayor, el caudal de la bomba. Ya con esto determinamos cuál va a ser el caudal de la bomba de trabajo. Entonces vamos, buscamos qué tipo de bomba necesitamos y ya con esto tenemos la fuente de potencia. Ahora bien, conociendo cuáles son nuestras fuentes hídricas, podemos determinar si son aguas de buena calidad, de mala calidad, si tienen sedimentos que puedan obstruir los goteros. Ya de acuerdo a esto, a un análisis microbiológico o análisis de agua físico-químico, podemos realizar el respectivo tratamiento al agua.
El agua juega un papel fundamental debido a que conociendo la calidad tanto física como química del agua podemos pensar en establecer un sistema de riego tecnificado y que sea óptimo para el cultivo. Entonces tenemos que identificar muchos factores en nuestro cultivo. Entonces tenemos que conocer cuáles son nuestras fuentes de agua, que pueden ser diferentes, pueden provenir de un pozo, de una corriente de agua, o pueden estar en un reservorio. Entonces tenemos primero que identificar de dónde proviene el agua. Posteriormente tenemos que tomar un análisis de esta agua. Entonces el análisis va enfocado a conocer cuáles son los parámetros físicos y químicos, porque de esto va a depender si tenemos que realizar un tratamiento o no al agua. Conociendo pues esto, vamos a realizar el análisis físico-químico y microbiológico. ¿Cómo se hace este análisis? Para ello tenemos que tener en cuenta dos aspectos: los materiales y el método. En la ficha de registro básicamente vamos a colocar el nombre de la finca, el nombre del productor, la ubicación, el municipio, la vereda, el teléfono, y vamos a pegar esa ficha con una cinta adherida a nuestro recipiente. El recipiente debe de ser un recipiente de 500 mililitros a 1000 mililitros o 1 litro. Este recipiente puede ser plástico o puede ser de vidrio. Sin embargo, si utilizamos un recipiente de vidrio se corre el riesgo de que se nos caiga y se nos quiebre. Lo más recomendable es utilizar un recipiente plástico. Pero este recipiente debe de estar previamente esterilizado, y esta esterilización la podemos hacer en nuestra propia finca con agua de ebullición o hirviendo agua. Se ingresa el agua al recipiente, se cierra el recipiente y se enjuaga 2 o 3 veces. Con este método garantizamos una esterilización del recipiente. Es importante porque el recipiente puede tener algunos desechos o puede venir infectado, y si no hacemos esta previa esterilización, pues se corre el riesgo de que la muestra de agua salga alterada y no salga con los resultados que realmente deberían de salir. También se debe de contar con una nevera y con un material refrigerante que puede ser hielo. ¿Esto por qué? Porque cuando se tome la muestra de agua se debe de tomar y ubicar en la nevera y llevar inmediatamente al laboratorio. No se debe dejar de pasar más de 12 horas una vez se haya tomado la muestra de agua. Entonces, importante previamente también identificar y escoger un laboratorio que esté debidamente certificado, que nos dé la garantía de que los análisis que nos van a proporcionar van a ser unos análisis adecuados para el cultivo. Entonces siempre verificar, consultar cuáles son los laboratorios, en qué realizan sus análisis, cuáles son sus fuertes, y de acuerdo a eso escoger también el laboratorio, también mirando el precio. El precio de una muestra de agua puede estar entre 100 y 120 mil pesos el análisis aproximadamente. Entonces se debe tener en cuenta estos materiales y también un marcador o un lapicero para llenar estos datos de los cuales pues ya comenté. Ahora bien, tenemos que identificar nuestras fuentes de agua. Entonces, si tenemos un pozo, sabemos que nuestra agua está estancada. Entonces, ¿cómo es el método de la muestra de agua allí? Debemos de dejar correr el agua. Si contamos con una bomba, poner a recircular el agua, porque pues el análisis no saldría totalmente correcto si tomamos la muestra de un agua estancada. Entonces debemos de poner a funcionar la bomba, preferiblemente con 48 horas de anticipación,
a la toma de la muestra y tratando de ubicar el recipiente 30 centímetros debajo de la superficie del agua. Ahora, si tenemos nuestra fuente de agua proveniente de la llave, como pasa en muchas fincas, muchas veces se utiliza este agua también para las aplicaciones fitosanitarias. Entonces recordemos que pues si la calidad del agua no es la óptima, pues también vamos a tener problemas en la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes, de los fungicidas, insecticidas. Entonces siempre es importante tanto para el riego como para las aplicaciones fitosanitarias y de fertilización. Entonces, si la vamos a tomar de la llave, dejamos correr el agua 2 o 3 veces dentro del recipiente, tapando este recipiente y recirculando pues el agua dentro de este. Ahora, si tenemos una corriente de agua, que puede ser un río, una cañada en la cual hay una corriente y que esa es nuestra fuente, pues nos dirigimos allá con el recipiente vacío, introducimos el recipiente dentro de esta corriente de agua a cierta profundidad, siempre que esté cerrado. ¿Por qué no lo introducimos abierto? Porque en la corriente superficialmente pueden venir desechos o pueden venir cualquier tipo de contaminantes que vienen en la corriente. Entonces lo ideal es, teniendo sumergido el recipiente, lo volteamos lateralmente y teniéndolo allí, abrimos el recipiente, abrimos la tapa y procede a llenarse totalmente el recipiente. Sacamos el recipiente y lo cerramos. Esta es la manera adecuada para tomar una muestra de agua cuando tenemos una corriente. Y también podemos tener un reservorio o un tanque en el cual tenemos nuestra agua. Pasa lo mismo que con el pozo. Se debe de tratar de tomar la muestra de agua a la entrada o a la salida del agua, o sea, en la captación o en la salida, y previamente vaciar el tanque, llenarlo, evitando tomar una muestra de agua que esté estancada. Después de que hayamos realizado esta metodología, se tiene que realizar el análisis físico-químico. La recomendación debería venir de algún ingeniero agrónomo o agrícola que tiene el conocimiento del por qué y para qué se hace este análisis. El laboratorio y los análisis físico-químicos específicamente son esenciales aliados para la toma de decisiones para el óptimo desarrollo de los cultivos. Podemos caracterizar los recursos más importantes, tales como el suelo, las aguas de riego y el material vegetal, ya sean las hojas o los frutos. Determinar la presencia y la cantidad de elementos y compuestos que beneficien el óptimo desarrollo del cultivo, así como los contaminantes, tales como residuos de pesticidas y metales pesados, los cuales presentan inconvenientes para la salud, tanto del medio ambiente como humana. Para el tratamiento de las muestras es necesario realizar el seguimiento de normas internacionales, tales como la ISO o estándares de la USPA, entre muchas otras organizaciones dedicadas al control y la provisión de información comprobada y validada para realizar los análisis. La muestra es el ítem más importante de todo el análisis. Debe representar toda la información que deseamos interpretar. Determinar todos esos parámetros me permite una interpretación aceptada para la toma de decisiones, desde los análisis físico-químicos como los microbiológicos y los de biología molecular. En este instante vamos a proceder a hacer una descripción del recibimiento, tratamiento y lectura de las muestras para realizar el posterior dictamen de un resultado que debe ser aplicado a la realidad del campo. Cuando una muestra llega al laboratorio es necesario conocer qué se va a determinar. Esto con el objetivo de tener la información necesaria y relevante. En ese orden de ideas es muy importante establecer las metodologías para conocer esa información.
Para el caso de aguas, existen métodos estándar de análisis de aguas y aguas residuales, que son diferentes. En ese orden de ideas es muy importante también tener en cuenta cuál es el objetivo de aplicación de esas metodologías y posteriormente realizar una integración de todos los resultados para realizar un diagnóstico clave del cultivo. Los resultados del análisis de laboratorio me permiten varias cosas. Primero, diagnosticar y caracterizar mi cultivo. En segundo lugar, diseñar acciones necesarias, racionales y optimizadas para implementar en el cultivo, y además de esto me permite realizar un ahorro en cuanto a costos de operativos y de insumos, y me permite realizar un valor agregado al cultivo, porque yo puedo determinar las variables y los parámetros más importantes y cumplir de esta forma con los estándares de calidad de buenas prácticas de agricultura y de las normas internacionales que me dan los valores mínimos a cumplir en productos de óptima calidad. El análisis que se tiene que mandar a realizar es el pH, la conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, RAS, que es la relación de absorción de sodio. Pero ¿cómo están conjugados estos elementos, estos factores, y por qué hay que mandarlos a realizar? Pues bien, recordemos que la conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un elemento para transmitir electricidad. Entonces, el agua es un conductor de electricidad, pero si tenemos sales disueltas o iones en el agua, que pueden ser cloruros, sulfuros, carbonatos, pues estos elementos son conductores de electricidad alta. Entonces la conductividad eléctrica nos va a dar información de cómo está el agua en cuanto a la salinidad, o cuántos metales o qué presencia de metales están en el agua. Entonces los sólidos totales disueltos justamente hace relación a esto, mide la cantidad de sólidos que están presentes en el agua. Estas dos variables son directamente proporcionales. Si tenemos mayor cantidad de sólidos totales disueltos, pues vamos a tener una conductividad eléctrica más alta. Y si tenemos menor cantidad de sólidos totales disueltos, vamos a tener una conductividad eléctrica más baja. Siempre es importante tener en cuenta estos conceptos, porque muchas veces pues el laboratorio puede brindar simplemente los resultados, pero también es importante saberlos interpretar y que el productor sepa por lo menos la teoría de cada parámetro. El pH también es importante conocerlo, porque nos da una idea de la acidez del agua. Entonces recordemos que el pH se mide de 0 a 14, es un valor adimensional en el cual el 7 es neutro, de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 es un agua alcalina o básica. Entonces es importante este parámetro, porque si tenemos aguas muy ácidas, nos pueden afectar, por ejemplo, la efectividad en la aplicación de fertilizantes o de productos químicos o biológicos. Entonces es muy importante este parámetro. También debemos de mandar a medir la dureza y algunos elementos que son metales, que también es importante conocer su relación, porque con esto, pues si vamos a establecer un sistema de riego o fertirriego, entonces cuando se va a hacer el cálculo para saber qué nutrientes aplicar en el sistema de fertirriego, pues conociendo qué elementos ya están en el agua, se hace el respectivo cálculo restando esos elementos presentes. Entonces los elementos que se tienen que mandar a analizar son el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, el calcio, el magnesio,
El sodio y el potasio son elementos que están presentes en el agua y por ende es muy importante conocerlos. También el RAS, que es la relación de absorción de sodio. ¿Por qué el sodio es importante? Porque el sodio está presente en muchas fuentes hídricas y cuando aplicamos gran cantidad de sodio al suelo, pues el sodio hace que los coloides o las arcillas se dispersen, afectando esto la oxigenación del suelo y la fertilidad del mismo. Además de que esta relación de sodio se hace con el calcio y el magnesio, porque el sodio hace que también se disperse el calcio y el magnesio, afectando pues la presencia de estos elementos y su fertilidad, como ya lo dije. Entonces la relación de absorción de sodio es muy importante también mandarla a realizar por este motivo. Finalmente se manda también a analizar el nitrógeno que está presente en el agua en formas de nitratos y nitritos. Y bueno, ya con esto ya podemos darnos a una idea de cómo está el agua y poder tomar decisiones más claras y más técnicas para poder, bueno, potabilizar el agua en el caso de que se requiera o no. También el análisis físico que se debe de llevar a analizar consiste en analizar el volumen de sólidos en suspensión o el contenido de bacterias, de algas, de líquenes que puedan estar presentes en el agua. ¿Por qué es importante esto? Porque si vamos a utilizar un sistema de riego por goteo, que es un sistema en el cual los goteros se pueden obstruir, estos elementos, estos sólidos, estas bacterias o microorganismos pueden llegar a obstruir los goteros. Entonces es importante también realizar este análisis. Luego de conocer cómo es el proceso de muestreo y análisis de agua, continuamos con el proceso de filtrado en nuestro sistema de fertirriego. Luego de que el agua viene de la fuente de agua, puede pasar por un sistema de filtrado, puede pasar por un filtro de arena si se requiere. Estos filtros de arena retienen todos los sedimentos o todas las impurezas y ya pasa el agua filtrada. Después de esto tenemos los tanques de fertirriego que se inyectan por un sistema Venturi, en el cual hay una caída de presión, hay una disminución en el diámetro de la tubería. Esto hace que haya una caída de presión y se inyecten los fertilizantes a nuestro sistema. Hay que tener un sistema de inyección de fertilizante, ya sean fertilizantes químicos o fertilizantes orgánicos, también inoculantes biológicos, que puedan ingresar al sistema. Se puede hacer mediante un sistema Venturi con una bomba Booster o también por estrangulación, aunque se tiene una pérdida de presión representativa. Luego de que los fertilizantes se inyectan al agua y se mezclan, estos tienen que pasar por un filtro de malla. Este filtro de malla es muy importante porque evita que pasen sedimentos o pasen pequeñas impurezas y también puedan obstruir el sistema de riego. Luego puede pasar por la tubería primaria, secundaria, terciaria o laterales y finalmente llega a los goteros. Ahora bien, los goteros. Este es otro campo bastante amplio. Tenemos goteros convencionales o goteros autocompensados o goteros autocompensados y antidrenantes. Los convencionales son aquellos goteros que a medida que aumenta la presión, el caudal aumenta. Entonces, si tenemos en nuestro sistema diferencias de presión, pues al principio de la válvula, el primer gotero, va a caer mayor agua que en el último gotero, por lo cual va a haber una desuniformidad y una mala eficiencia de distribución de caudal. Los goteros autocompensados son aquellos goteros que, sin importar que la presión cambie, el primer gotero de la válvula con respecto al último gotero de la válvula va a ser el mismo. Esto
Realmente lo recomendamos ya sea para pendientes mayores al 15% o así sean pendientes planas. Si yo garantizo y le pongo a mi cultivo goteros autocompensados, pues sí van a tener un mayor costo, pero a la larga vamos a tener mayor productividad, mayor rentabilidad, mayor eficiencia, menor concentración de sales, una buena regulación de pH, etc. O sea, los beneficios que me va a dar trabajar con esto van a ser altísimos. El material de los goteros, de las cintas, de las válvulas, de todo nuestro sistema es muy importante. Muchas veces el productor dice, no, yo necesito el sistema más barato, más económico, pero resulta que son mangueras de mala calidad, a la larga goteros de mala calidad que se van a obstruir, se van a tapar, en fin, miles de problemas se presentan después. Entonces lo recomendable es comprar los elementos de muy buena calidad. El tema de automatización es fundamental. Muchos productores dicen, no, es que yo eso le pongo una válvula de bola, una válvula mariposa, eso se cierra manual, yo lo abro manual. Resulta que cuando hacemos esto de manera manual hay unos cambios bruscos de presión, se puede generar cavitación o golpes de ariete en las tuberías, en la bomba y podemos dañar todo nuestro sistema. Además de que cuando pasa el fertirriego no hay una buena mezcla entre el agua y los nutrientes y tenemos unas diferencias de pH y conductividad muy altas y la uniformidad va a ser deficiente. Por lo tanto, se recomienda las inyecciones de fertilizantes constantes con un inyector Venturi tipo Oster, donde se trabaje con válvulas hidráulicas, en lo posible estas reguladas por un controlador, en el cual yo puedo regular por volúmenes. Tengo que estar realizando diferentes medidas en mi terreno. Entonces estas medidas yo las puedo hacer con un tensiómetro. El tensiómetro a mí me mide cómo está mi suelo en humedad, si está a capacidad de campo, si está en punto de marchitez permanente, si le hace falta agua. Estas son formas de poder determinar cuándo regar en tiempo real. Luego tenemos que estar haciendo aforos en nuestro sistema, tenemos que estar midiendo al principio, al final de los goteros, cuánto caudal me está cayendo en X tiempo y estar midiendo también la presión. Con esto yo mantengo bien mi sistema. Si el sistema está muy deficiente, pues pueden haber obstrucción de goteros. Tengo que analizar mi agua. Si el agua está tiene una alta dureza con altos contenidos de bicarbonato, pues le tengo que hacer un tratamiento. Tengo que aplicar ácidos para poder bajar este pH. Si trabajo con un pH muy alcalino, los elementos menores metálicos como el hierro, el manganeso, el boro se van a sedimentar y van a obstruir los goteros. Ahora, si trabajo con pH muy ácido, pues voy a acidificar el suelo y voy a aumentar la cantidad de sales en el suelo. Entonces es un tema bastante amplio, bastante complejo, en el cual pues se tiene que recibir una orientación, una capacitación en lo posible de ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, para poder construir un sistema de fertirriego bastante bien tecnificado. Para finalizar esta sesión, los dejamos con un video de la Fundación Gaia Amazonas con el que nos ilustran acerca de la importancia de mantener la conectividad hidrológica entre los Andes, la Amazonía y el Océano Atlántico. Esta es la Tierra, y esta porción de acá es el Amazonas. Aunque parece una porción pequeña en relación con el resto del planeta, lo cierto es que cumple un papel enorme para la vida por su participación en el ciclo del agua y en la regulación de la temperatura. Vamos a hablar sobre esto y del papel que tiene la vida animal para ver la importancia de garantizar la conectividad entre la cordillera de los Andes, la Amazonía y el Océano Atlántico. Una metáfora muy usual para referirse a la selva del Amazonas es la del pulmón, por su intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la atmósfera, algo fundamental para que todos podamos respirar. Sin embargo, la selva va mucho más lejos, tanto así que sin ella gran parte de América del Sur sería un desierto. ¿Pero por qué?
Empecemos por señalar que el agua se acumula sobre todo en los océanos, y si bien el calor del sol la evapora y la sube por los aires, es necesario que el viento empuje el vapor tierra adentro. De otro modo, el agua no llegaría a los continentes, moriría la vegetación y se secarían grandes extensiones. La manera como el Amazonas entra en juego acá es complementando la labor de los vientos alisios, ayudando a atraer el aire y reteniendo el agua en tierra. Esta es una hipótesis fascinante. Según ella, los bosques son también responsables de los vientos porque la transpiración de los árboles genera un vapor que cuando se enfría se condensa. La condensación disminuye la presión del aire y entonces se crean vacíos que succionan aire de los océanos hacia el continente. Este proceso, realizado a la escala de 600.000 millones de árboles que hay en el Amazonas, produce fuertes vientos de aire húmedo, casi como ríos voladores provenientes del Atlántico. Y así se generan las nubes y la lluvia que hidrata el continente. Ahora, dentro del continente aparecen los Andes. Ellos reciben el agua que traen los vientos, ayudan a retenerla con su vegetación y la distribuyen por toda la tierra con los ríos. Y los ríos llevan el agua de vuelta al océano Atlántico para que el proceso se repita. Eso en cuanto al ciclo hidrológico. Ahora consideremos la temperatura. Sabemos que el dióxido de carbono actúa como una barrera que impide que el calor salga de la Tierra. Este es el famoso efecto invernadero. Pues bien, los árboles contrarrestan dicho efecto absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Con esto y con los sumideros de dióxido de carbono bajo tierra, el Amazonas anualmente le quita a la atmósfera más de 1 billón de toneladas de este gas, ayudando a contrarrestar el calentamiento global, que es consecuencia de nuestra sobreproducción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, el Amazonas también regula la temperatura creando nubes, pues las nubes, especialmente las que son bien blancas, reflejan la luz del sol, y así impiden que llegue hasta el suelo y nos caliente en exceso. El bosque frondoso del Amazonas guarda bajo sus raíces grandes cantidades de agua, y entonces, a través de la evaporación y la transpiración de las plantas, genera 7 veces más vapor que el océano, es decir, muchas más nubes que reflejan más luz solar. En resumen, regular la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono, mantener la temperatura dentro de ciertos rangos y participar en el ciclo del agua generando los vientos y reteniendo el agua en la tierra son algunas de las funciones que la Amazonía realiza de manera integrada con el Océano Atlántico y con la cordillera de los Andes. Sin embargo, todavía no tenemos la imagen completa. ¿Qué nos puede faltar? Nada más y nada menos que la vida animal. Todos hemos oído, por ejemplo, de la importancia de las aves para diseminar las semillas de los árboles, pero cada animal, cada planta, cada insecto, también los hongos y los minerales, todos realmente cumplen un papel importante en los procesos físicos, químicos y biológicos de la Tierra. Porque pensando desde una perspectiva más amplia, la Tierra es un solo sistema, un organismo que se regula a sí mismo. Cada entidad que la habita es entonces una parte del engranaje completo, del gran organismo planetario. De esta manera, damos por culminada la sesión número 8. Agradecemos la atención brindada.